y le damos la bienvenida al coordinador de los diputados de Morena allá en el Congreso de Chihuahua, a Cuauhtémoc Estrada Sotelo. Le agradecemos que nos tome esta conversación. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Álvaro, Alejandro? Muy buenas tardes, acá desde la capital del estado de Chihuahua. Un gusto poder estar con ustedes en su transmisión y con su audiencia. Diputado Cuauhtémoc Estrada, a ver, ya se produjo esta fuga en el penal de Juárez, pero ya estaba cantada también desde el año pasado, desde agosto, cuando se había intentado efectivamente una acción semejante. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se ve desde la capital de Chihuahua lo que está pasando en Juárez? ¿Y de quién es responsabilidad? ¿De la gobernadora? ¿Del gobierno federal? ¿Del gobierno municipal? ¿De quién? Bueno, mira, Álvaro, claro que hay responsabilidades porque estamos hablando de conductas que la ley prevé, de responsabilidades y obligaciones que la ley establece, y eso nos permite poder, al menos todavía en presunción, porque no somos órganos jurisdiccionales, determinar responsabilidades de algunos funcionarios de lo acontecido el día 1 de enero, el día 11 de agosto de 2022 y otros tantos hechos que han venido sucediendo producto de una mala dirección, de una mala administración de uno de los centros de readaptación que existen en el estado, específicamente en Ciudad Juárez, que es el Cerezo número 3. Porque tratar de desvincular, Alejandro, Álvaro, la vida de un centro de readaptación como el número 3 en Ciudad Juárez, de la delincuencia e inseguridad que se vive en Ciudad Juárez y en el resto del estado, es actuar con demasiada ingenuidad. Hay una serie de hechos históricos que muestran que ese centro de readaptación ha sido un generador de violencia en la ciudad y en el propio estado. Y por lo tanto, lo que sucede, lamentablemente, el 1 de enero de este año en Ciudad Juárez, pues para nada es una sorpresa. Es lamentable, es trágico, pero no es una sorpresa. Había una serie de elementos que fácilmente pudieron ver llevado a la autoridad a realizar una serie de conductas preventivas para que esto no sucediera, y no lo hicieron. Que generan, pues, pareciera que generan un déjà vu en Ciudad Juárez, pero no es un déjà vu, Álvaro, Alejandro. Es una situación real. Nos devuelve a alguna década en la ciudad, en los años 2008, 2010, cuando tuvimos prácticamente una ciudad paralizada, tomada por la delincuencia, y donde nos tardamos como Estado, como autoridad, como sociedad en reaccionar, y no nos debe volver a pasar. Y para que eso no vuelva a suceder, es por eso que hemos planteado algunas voces, porque entiendo que es un tema difícil y que no todo mundo está Parece que lo estábamos necesarios para... nos perdimos, ya recuperamos. Ya está, ya recuperamos conexión, ¿verdad? Sí, Una serie de cuestionamientos. Sí. Aprovecho la pausa, diputado Estrada Sotelo, para preguntarle esto, porque se lo tengo que plantear así. Hay señalamientos allá en Chihuahua de que el exgobernador está en la misma situación en la que estaban los líderes criminales allá en el Cerezo, en el penal de Ciudad Juárez. El exgobernador Duarte, pues, goza de privilegios dentro de la prisión. Se dice, y no tengo que buscar demasiado para decirle quién es, que tiene cocinero, que tiene televisión, que es un hombre que disfruta, pues, estar en sus vacaciones en la cárcel. Y esto obviamente genera un descontento entre los líderes criminales que quieren los mismos derechos que le han entregado
al exgobernador. Bueno, esa es una versión que vas a encontrar muy repetida aquí en el estado, Alejandro. Es Vox Populi, eso es lo que se comenta. En lo personal, yo no he podido verificarlo. Ustedes saben que el ingreso a los penales, incluso con ciertos reclusos, es muy restringido. Pero lo que sí podemos decir es que el duartismo en Chihuahua, Alejandro, en estas fechas, en esta administración, no es un fenómeno muerto. Y cuando digo un fenómeno muerto, no me refiero a que se estén llevando a cabo los procesos y que esos procesos estén avanzando para lograr justicia en el Estado en una época en la que se dañó el patrimonio estatal. No, es un fenómeno que parece que toma fuerza en la esfera del poder local. Lo hemos visto en diversas manifestaciones. Muchísimos funcionarios actuales participaron en la administración del exgobernador Duarte y existen actualmente, que me parece algo trascendente, procesos judiciales contra exfiscales que estuvieron integrando las carpetas de investigación de funcionarios duartistas con señalamientos, por ejemplo, de tortura y eso. No estoy diciendo que esos señalamientos o denuncias no se deben atender. Me parece que se deben atender como cualquier otra denuncia en un proceso de estricto cumplimiento de derecho. Pero me parece también que existe un gran conflicto de interés, porque tocaste el tema de que, por ejemplo, los señalamientos al exfiscal González, que ahorita está en prisión, se lleven a cabo en Chihuahua. Me parece que no es sano, que pudiera resultar un proceso no imparcial, que lo más sano y lo más deseable es que si existen esos señalamientos y esas carpetas de investigación y por lo tanto esos procesos debieran llevarse en instancias distintas al estado de Chihuahua. A ver, le pregunto esto todavía más directo. La gobernadora de Chihuahua está protegiendo al exgobernador y miembros del que fue el equipo del exgobernador están incorporados ahora ya en el equipo panista de la gobernadora Maru Campos. ¿A eso se refiere? Muchos de ellos sí. Y no podemos establecer una protección específica, pero si hacemos un análisis integral de lo que está sucediendo en Chihuahua, lo que yo sí puedo afirmar es que el duartismo se fortalece en esta actual administración. Y en ese sentido, se colige que entonces los señalamientos que hubo en su momento de que María Eugenio Campos formaba parte de la nómina del exgobernador priista César Duarte, tienen lógica o son ciertos. Bueno, Álvaro, recordemos que esos procesos contra la actual titular del Ejecutivo en Chihuahua no han concluido. Son procesos que quedaron suspendidos, algunos de ellos por la cuestión del fuero, porque asume la gobernatura, pero hay procesos que todavía, terminando esa circunstancia, seguramente estarán vigentes. Entre ellos, la famosa nómina secreta, en donde se establece que el exgobernador tenía el pago de una serie de funcionarios, obviamente un pago no legal, y donde también se le vincula como parte de esos funcionarios que recibían alguna cantidad a la hoy gobernadora. Existían 3 procesos contra la gobernadora, solo uno de ellos está concluido, 2 más, entiendo yo, están suspendidos hasta en tanto termina su función por la cuestión de fuero. Lo que estamos hablando es lo que se está viendo en Chihuahua, es que la gobernadora está protegiendo a un grupo político encabezado por un gobernador del PRI corrupto, no dicho por mí, sino dicho por las acusaciones que hay, que son muchas, tiene muchas carpetas abiertas, incluyendo una federal, creo que es de FEADLE, si es de FEADLE, creo que sí. La gobernadora está protegiendo a este personaje y a su vez está persiguiendo a quienes lo llevaron a prisión, y eso no debería suceder, incluso por, como decía usted, porque hay un conflicto de interés.
Ahora mi pregunta es, ¿y ustedes? Porque pues, son un grupo poderoso allá, son diputados al final de Morena y son legisladores, pues nada menos que del gobierno federal en turno, o sea, no son cualquier grupo político. Somos, Alejandro, la segunda fuerza política en el Estado, 11 diputados de 33, una tercera parte. ¿Qué le toca a una minoría como la nuestra en un estado de Chihuahua donde nos toca además ser oposición? Aparte del trabajo legislativo, nos toca la denuncia. Mira, lo vemos en el actual problema que sucede ahorita y que me gustaría entrar un poco al tema. Derivado de los hechos que sucedieron el 1 de enero, se están realizando ya una serie de investigaciones. Solo doy un poco de contexto. ¿De quién depende la dirección de todos los penales estatales en el estado de Chihuahua? Orgánicamente depende de la Fiscalía General del Estado. Sé que es común que en la mayoría de las entidades federativas dependan de la Secretaría General de Gobierno, pero en Chihuahua depende de la Fiscalía General del Estado. Los hechos sucedidos el 1 de enero son gravísimos. Fusilaron prácticamente a 10 custodios, indefensos, no murieron en una reyerta, los fusilaron. Posteriormente, horas después, ya 2 policías ministeriales han muerto y hay otras personas heridas, incluso algunos inocentes, muchos ciudadanos despojados de sus vehículos, etc. Volvieron a dejar una ciudad con miedo y amenazada. Decir o pensar que solo el director del centro penitenciario debe dejar sus funciones me parece muy limitado. Creo que debe haber procesos de investigación de los funcionarios desde el fiscal general, porque de él depende la dirección de los centros penitenciarios. Y además por algo más importante, Alejandro, ¿quién va a encabezar las investigaciones de lo que sucedió el 1 de enero? Y es un cuestionamiento que nosotros realizamos el día de hoy, lo hicimos ante medios, lo hicimos ante tribuna. ¿Quién encabeza esas investigaciones? ¿El fiscal? ¿Él se va a autoinvestigar? Me parece que es elemental que el fiscal debe retirarse de su puesto y debe dejar que instancias distintas o personas distintas lleven a cabo las investigaciones. Y ahorita se da un debate político en el estado de Chihuahua en el que el tema central es si el fiscal debe continuar o no dentro de sus funciones. Me parece aberrante la decisión de mantenerlo. ¿Cómo el fiscal se va a hacer una autoinvestigación y en caso de que resulte, según su investigación, culpable, también se va a formular cargos? Eso claro que no va a suceder. En cualquier entidad o país, una persona titular de esa fiscalía, hasta por una cuestión de honorabilidad, debe o pedir licencia o retirarse del cargo. Y ese es el principal debate jurídico, político que se enfrenta actualmente en el Estado, con una decisión increíble todavía de la titular del Ejecutivo de sostenerlo. Si la titular del Ejecutivo, que es la gobernadora panista María Eugenia Campos, se aferra en sostener al fiscal, entonces, ¿qué instancia debe intervenir? ¿Puede pedirse que desaparezcan los poderes del Estado de Chihuahua? Pues pudiera ser una decisión, la considero un poco lejana porque implicaría Correcto. Una actuación directa de las cámaras federales. Yo esperaría que haya una reflexión del Ejecutivo en el Estado. Es mucho más sano para la propia gobernadora, Álvaro, que el fiscal le presente una renuncia. Mucho más sano. Le alivia una serie de problemas cuya energía podría utilizar para empezar a restablecer una estrategia fallida en la cuestión de seguridad en el Estado y específicamente en los penales. El sostenimiento del fiscal por parte de la gobernadora es un grave error estratégico. Seguramente, igual que nosotros, como el día de hoy, ya hay muchas voces
que le están exigiendo a la gobernadora que realice o al fiscal la renuncia o a la gobernadora el proceso de destitución, que además tiene que pasar por el Congreso porque así lo establece la Constitución. Resultaría muy trágico para las investigaciones y la justicia que sea el propio fiscal quien las lleve a cabo. Claro. Ahora, déjeme le pregunto esto, diputado. En la tragedia, porque fue una tragedia del anterior intento de fuga y el ataque a los ciudadanos, y en el anterior, inmediatamente después, pues se reportó enferma y en operación la gobernadora, y en este tardó horas y horas y horas. Todo el mundo está preguntándose dónde estaba la gobernadora en este incidente del 1 de enero, y no aparecía hasta que después tuiteó por ahí una foto donde se le veía preocupada en una reunión. ¿Está bien ella en sus funciones? O sea, ¿está cabal? ¿Está en funciones? ¿Está al mando del Ejecutivo allá en Chihuahua? Ha sido, Alejandro, una gobernadora un tanto ausente. No lo digo yo. Si ustedes analizan elementos periodísticos o de opinión en el Estado, es una crítica reiterada hacia ella. Sus viajes hacia el exterior del Estado, hacia el exterior del país, han sido constantes, con los argumentos que se quieran dar. La verdad es que han sido constantes, y las situaciones de crisis no las ha afrontado con la inmediatez que fuese deseado. Miren, el día 1, efectivamente, 12 horas después, hizo un pronunciamiento. Y unas horas después vimos una conferencia de prensa por parte del fiscal y del director de los centros penitenciarios en el estado de Chihuahua, que si ustedes la tienen a la mano y la analizan, bueno, pues es una conferencia lamentable, donde no se ve un programa de acción para poder salir ya de una crisis, porque la gobernadora habla, Alejandro, de unificar esfuerzos con la federación y con los municipios para afrontar el tema de la inseguridad, pero lo hace solo de una forma discursiva, y eso hay que dejarlo establecido. Cuando se dan este tipo de crisis, cuando se vienen estos eventos trágicos como fue el del 11 de agosto de 2022, o lo que pasó en Cerocagua y en la Sierra de Chihuahua con el asesinato de 2 curas, o lo que pasa el 1 de enero, cuando esas cosas suceden, se habla de unificación, se habla de unir esfuerzos, se habla de establecer estrategias conjuntas. Pero una vez que pasan las crisis, hay una clara intención de la gobernadora del estado de Chihuahua a pretender afrontar un fenómeno de la inseguridad en forma unilateral. Prueba de ello, sabrán ustedes de un tema, es Torre Sentinel, un proyecto al que se le pretende ir 4.200 millones de pesos, 4.200 millones de pesos, que no es cantidad menor, en donde ¿quién planteó la estrategia? Solo el gobierno del estado. ¿Con quién se hizo el contrato? Se van ustedes a reír. No lo conocemos. Sabemos de la firma de un contrato con una empresa que tiene muchos cuestionamientos como Seguritech, y solo lo sabemos porque han hecho declaraciones a los medios. Un contrato de 4.200 millones de pesos que no ha sido publicado en un diario oficial del estado. No sabemos en qué condiciones se plasmó. Solo sabemos que se le obligó a los chihuahuenses a pagar durante 5 años 4.200 millones de pesos. ¿Quién diseñó la estrategia de seguridad? No lo sabemos. ¿Por qué ahí, Alejandro, no hay ese ánimo de hacer las cosas en forma conjunta para el ataque a la inseguridad? ¿Por qué allí sí, en forma unilateral, yo como gobernadora de Chihuahua determino que esa debe ser la estrategia y que nadie más debe opinar? A mí me parece que ese llamado que ha hecho la gobernadora es discursivo. Y te doy un elemento más, Alejandro. ¿Quién pudo tomar el control del Cerezo el día 1? En realidad el único que lo pudo tomar fue el ejército mexicano. Fueron los que pudieron entrar hasta que se les permitió, por cierto, porque pudieron haber entrado horas antes y se les permitió entrar por parte de la autoridad estatal hasta las 11 de la mañana. Y fueron los que retomaron el control del ejército. Es cuando el gobierno del estado de Chihuahua acepta que debe haber estrategias unificadas, pero son reactivos, son acciones reactivas. Nosotros necesitamos que haya estrategias preventivas en forma conjunta. Carajo.
Una última cosa, porque es muy importante lo que usted habla de la Torre Centinela. ¿Qué diablos es la Torre Centinela y que va a costar 4,200 millones de pesos y que involucra a una empresa tan cuestionada como Seguritech? Es o una ocurrencia o un negocio. Es una plataforma con una torre que plantean de 20 pisos en Ciudad Juárez. Cuando ustedes vean la zona, allí en la zona centro de Ciudad Juárez, y la zona centro de Ciudad Juárez no es el centro geográfico de Ciudad Juárez. Prácticamente, hablando en términos geográficos, es ya la orilla de la mancha urbana de Ciudad Juárez, en donde plantea enlazar con una plataforma digital a todo el estado de Chihuahua. Quienes conocemos el estado, con la zona serrana que tiene y los problemas de conectividad, decimos, ¿cómo le van a hacer para determinar que esa es la estrategia a 5 años? Nos dicen que con eso Chihuahua va a ser seguro. Claro que a 5 años, cuando ya termine el mandato y que cuando fracase, solo vamos a tener un gasto de 4,200 millones de pesos. ¿Por qué no invertir en la seguridad de los penales, Álvaro? En Juárez hay unas instalaciones de un ceferezo, el número 9, no sé si ustedes recuerden, que está ya sin uso cuando entra la administración del presidente Andrés Manuel, precisamente donde estuvo detenido el Chapo. Y el gobierno del estado de Chihuahua lo pidió, cedió a la federación, y entiendo que la federación ya lo cedió, incluso ya les otorgó la posesión y faltan algunos trámites para la formalidad. Requiere 500 millones de pesos para que ese ceferezo pueda albergar a 1,500 reos y una cárcel de mucho mayor seguridad que el Cerezo número 3, que está dentro de la mancha urbana, además de Ciudad Juárez. ¿Por qué las cuestiones de seguridad no se enfocan a ese tipo de inversiones? ¿Saben cuántos policías tiene la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en el estado de Chihuahua? 2,000 policías. ¿Saben cuántos elementos tiene el Ejército y la Guardia Nacional en el estado de Chihuahua? 6,000. ¿Cómo puedes determinar que vas a invertir 4,200 millones de pesos cuando tienes una tercera parte de la policía a nivel estado que el que tiene la federación? Me parece que vamos por el rumbo equivocado, y les doy otro elemento que nos va a hacer casi reír. Según el contrato que firmó gobierno del estado con la empresa Seguritech, que además tiene antecedentes en 7 estados de la República, malísimos, sí, los chihuahuenses vamos a ser dueños de la plataforma y de su equipo hasta el 5º año, una vez que hayamos terminado de pagar el último peso. Yo le pregunto a la gente que sabe de tecnología, ¿qué valor real va a tener ese software, esos equipos, después de 5 años, con lo rápido que corre la obsolescencia? Pues es un negociazo. Me parece que vamos en un camino muy equivocado. Es un negociazo. Nomás para darles una idea, la torre se está planeando construir a un lado de un monumento histórico en Ciudad Juárez, en donde está la exaduana, por donde pasaron los presidentes Díaz, Porfirio Díaz y el presidente Taft, y se encontraron ahí. En el patio de ese monumento histórico, ahí piensan construir esa torre, que hasta vale la pena verla nada más antes de despedirnos del diputado, porque pues es un monstruo raro en medio de una zona antigua de la ciudad de Ciudad Juárez, en el centro histórico viejo, antiguo. Van a construir esa cochinada. Eso que están viendo ustedes ahí. Ese es el proyecto. Así quedaría. Ese es el proyecto. Es así dicen que quedaría. Carajo. Diputado, pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en Los Periodistas, se lo agradecemos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirme expresar lo que muchísimos chihuahuenses sentimos en estos momentos difíciles, y qué bueno que nos pueden dar esta oportunidad, porque es importante que este tipo de situaciones se conozcan, porque abona, forza a la solución. Gracias. Muchísimas gracias, diputado Cuauhtémoc Estrada. Gracias.